Urgade, gracias por venir, Popi. No, gracias a ustedes, buen día a todos, al equipo acá y a la audiencia. Candidato a quinto lugar en Somos Buenos Aires, Somos Chacabuco. ¿Está bien? Así es. Concejal, ¿lo dije? Candidato Dijiste quinto lugar. Quinto lugar del Consejo Liberante. Así es, candidato a concejal Esto en la es- lista que encabeza Lisandro Reyes. Es colaborativo, entonces lo mencionamos entre los dos. Lo hacemos entre todos, Claro. El programa sí, totalmente, es una construcción. Popi, bueno, una militancia de los 14 años que estás militando. ¿Tenés ahora cuántos años? 31 años, Mirá vos, 17 años de militancia. 17 años de militancia. ¿Y cómo fue todo ese trayecto? ¿Empezaste con la Juventud Radical? Sí, me acuerdo que en el año fines de 2008 me sumé a participar, invitado, y bueno, desde ahí nunca me fui del partido, digamos, siempre estuve involucrado. ¿Con quién empezaste en esos primeros Y en días? ese esos momento pasos? con Mariano Cámara, Ariel Di Piero, en ese momento era una elección legislativa del 2009, Sí, que me acuerdo que la primera vez que fui fiscal de mesa, bien. que ahí se podía, digamos, ser menor de edad. podía, Mirá, igual mirá. no votaba, pero podía ser fiscal de mesa. Perdóname, Caguito, Sí, dale. ¿tuvo algo que ver el conflicto con el campo en tu participación política? Yo lo Digo, que recuerdo. porque eso estaba muy en ebullición, no. digamos. A mí yo no vengo de una familia, una familia actual política y mucho menos radical. Bien. Pero sí tengo mis antepasados, digamos. Sí. Sí, tengo bisabuelas militantes del radicalismo y demás, así que Y creo que eso jugó, digo, en esa jugó, construcción pero a mí política. me motivó, o sea, me llegó mucho la muerte de Raúl Alfonsín. Mirá, Yo me acuerdo que en ese día que había muerto Raúl Alfonsín, que sale una combi acá de Chacabuco, Sí. me acuerdo que vi a la gente del partido subirse a la combi y no sé, me impactó eso. Después vi Te todo quedó, ¿te a través de acordás? los canales, me acuerdo. Vi todo lo que fue el velorio de Alfonsín y demás, y me llegó. Y siempre después me gustó la política, me involucré, digamos. esa fue la primer juventud que aparece después de la caída de la Rúa y de todo ese proceso medio nefasto que tuvo parte del radicalismo. ¿O ya venía, o vos te sumaste, o fuiste un pilar de esa? Ahí se reconstruye la juventud. Yo no sé si después del 2003 hubo algunos, creo que sí, hubo Algunos grupos de movimientos, jóvenes, pero algunos movimientos. no tan notorio como lo que se empieza a dar A después. nosotros nos tocó en el 2009, 2010 Sí. reconstruir la juventud ¿Y con radical. ¿Con quién estabas en ese momento de los ¿De los jóvenes? mayores? De los jóvenes. De los jóvenes estaba Jacinto Arostegui, Mirá. estaba Franquito Preyato, bueno, los Messi Javer, Victoria Fernández Paz. Algunos siguen, Algunos siguen, otros no. Sí, la cosa estamos Franquito- todos con familias también y muchos se han dedicado también a sus cosas, pero todos siempre estamos en contacto. ¿Y vos encontrás en el camino, en esta militancia, encontrás a Lisandro? En Sí, algún Lisandro momento. se suma ahí en el 2010 en la interna, cuando se reconstruye, digamos, la juventud y el partido también va a interna, él empieza a participar cuando va Mariano Cámara, candidato a presidente del comité, y él se suma en esa participación. ¿Y de ahí son inseparables con Lisandro desde ese momento? ¿O empieza una amistad? Sí, tipo- yo tengo amigos en política y tengo amigos en el partido. Amigos que son casi familia, no sé, a Mariano Alan, por ejemplo, es padrino de mi nena. Presidente del Claro, comité de o Juan radical. y Volpe es padrino de mi nene y son amigos de la militancia, digamos. Pero esos son compañeros de la edad casi tuya. De digo, la edad casi mía, pero yo militantes. más allá de conocerlo de la calle, los conocía desde el partido también. Claro. Y ¿Y esa afinidad con Lisandro Y aparece esa afinidad en qué momento? con Lisandro aparece desde que llega Lisandro. Cuando él empieza a participar en política, Lisandro tiene una forma muy particular de hacer las cosas. Y con los jóvenes muy, muy importante. Siempre nos acompañó y siempre se puso como al lado a querer sumar en lo que nosotros pretendíamos generar. Y eso Yo es me lo que- acuerdo que íbamos a la radio cuando estaba en la Avenida Solís. Sí, vos muy de pibe. Muy de pibe, Ya ya charlábamos con Claudio, Sí. con Vicky y demás. Íbamos y ya Lisandro ahí nos empujaba a hacer cosas por el partido, cuando el partido no era una opción para los vecinos. Me de Chacabuco. encanta Claro. esto de cuando dirigentes apañan o apadrinan o como quieran, o empujan un poquito a Y yo creo que las bases, el- a la militancia. El Digo, dirigente eso tiene que está- ver con eso. Es El fundamental. buen dirigente tiene que ver con eso y eso es lo que yo y muchos de nosotros reconocen en Lisandro. Claro, claro. Más allá de las formas que tiene Lisandro de hacer política. Esta es la forma de relacionarse con ustedes, digamos. De la forma de relacionarse, del respeto, de que hay cuestiones que no se deben sobrepasar, digamos. Lisandro es un tipo, todos lo conocen y creo que hoy es candidato justamente porque el vecino de Chacabuco también reconoce
esas cosas que tiene Lisandro de ser un buen tipo que te acompaña, que interpreta la política desde otro lugar, que el que está enfrente no es un enemigo, sino un adversario, que se puede discutir política con respeto. Bueno, son un montón de cosas que... Es una construcción que la fueron haciendo juntos, ¿no? Creo. Sí, sí. Sumando. Sí, después ¿no? se fueron presentando desafíos. Yo me acuerdo que en el 2010, en la construcción de la Juventud Radical, nos pusimos el objetivo de construir la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires y lo logramos. Lo logramos con un grupo que empezó en La Plata, sí, que viene a Chacabuco en el 2010, encabezado por Pablo Giuliano, que hoy es diputado nacional. ¿Pablo Giuliano de dónde es? Él es de Necochea, pero ahora está viviendo hace mucho tiempo en La Plata y es diputado nacional. Pablo Giuliano en ese momento era muy joven. Claro, también. Hoy es una parte importante dentro de la estructura provincial. Claro, ¿no? sí, él es la mano derecha de Facundo Manes. Y bueno, empezamos ¿Cómo a hicieron recorrer. para convencerlo a alguien que no era de Chacabuco de armar un grupo para Ellos en reconstruir realidad la se juventud? construyen desde La Plata con chicos que estaban estudiando allá y empezaron a recorrer municipios, claro, con la idea de empezar a mostrar el radicalismo, de sacar el radicalismo a la calle. Claro. Y en ese camino la primera ciudad que hacen es Chacabuco. Y venían con una claridad espectacular que decían: nosotros tenemos que mostrar que el radicalismo está presente en la sociedad. Entonces me acuerdo que hicimos un banderazo, éramos 15, 20 pibes, vinieron todo un fin de semana. Hicimos una actividad solidaria al Máximo Gil, hicimos reunión de formación, siempre la formación política en ese grupo era importante, para conocer, para saber y había que crecer, para prepararnos. ¿no? Que todos tenían que y mostrar el radicalismo en la calle. ¿En qué año fue eso? ¿Te acordás? Fines de 2010. Antes o 3 años antes, 4 de la convención del radicalismo. Sí, Gualeguaychú. De Gualeguaychú, tan famosa. Sí, 4 años. Sí. En cuanto a lo local, da la impresión, viéndolo desde afuera, como que sumarse atrás del liderazgo de Lisandro fue relativamente fácil. ¿Esto es así internamente? ¿Lo vivieron de esa manera? ¿Costó un poco más? Sí, para nosotros sí, siempre fue algo natural, porque lo contábamos como uno más. No era el referente que venía y nos decía que, bueno, a ustedes les toca pintar las paredes o poner el cartel. El día que salíamos a poner el cartel o a pintar las paredes o a doblar boleta, él estaba sentado al lado nuestro, acompañándonos. Claro. Entonces fue algo totalmente natural. Y lo que dice Marce está bueno, lo que dice el Chelo, en este sentido, pues son distintas líneas radicales que creo que no hubo mucho inconveniente en ponerse por debajo de la línea de Lisandro como candidato, como primer Lisandro candidato. tiene otra de las cosas No sé, importantes. eso es lo que creemos nosotros, que a lo Sí, mejor en la interna fue fuerte, fue dura entre ustedes. No, nosotros ya viene hace de algunos años viene esta cuestión interna mucho más tranquila que en otros momentos, y creo que lo que tiene Lisandro también en positivo y que lo hace ser cabeza de lista hoy y un líder indiscutido a la hora de encabezar esta lista o este proceso es el trabajo. Lisandro desde siempre trabajó para esto y desde 2023 que nosotros dejamos el gobierno se propuso seguir trabajando, y fue un poco también impulsado por nosotros, decirle: bueno, Lisandro, es el momento para que vos encabeces. Él, más allá de que haya ocupado lugares, es la primera vez que encabeza una lista, porque en 2015 le tocó ser segundo candidato a concejal, 2019 también, y ahora le tocaba a él, digamos. Y el quiebre determinante fue la elección por parte del radicalismo de Alejo Pérez como candidato, cuando Lisandro quería ser candidato también a intendente en 2023, ¿está bien? Sí, Lisandro había manifestado ser candidato a intendente, yo era uno de los que lo acompañaba, pero después del proceso y las cuestiones, ya Lisandro creo que las he explicado varias veces, hicieron que Lisandro no sea. Pero eso fue determinante para que ustedes después lo instalen a él o lo convenzan, o no sé cómo fue esa parte, que vuelva a ser el candidato. Fue una línea de trabajo. Nosotros veníamos trabajando para que Lisandro sea una opción, y todos lo sabían. Cuando no lo eligen. Cuando no se da la situación de que Lisandro sea el candidato a intendente, nosotros acompañamos, hicimos la campaña, lo acompañamos a Alejo. Ustedes se sintieron dolidos, muchos se sintieron dolidos. Sí, pero la verdad que yo he participado y he acompañado a Alejo como si hubiese sido Lisandro. Bien. Y eso Alejo lo sabe y la gente del partido lo sabe. Es importante eso, ¿no? Sí, porque creo que... Saber que uno entrega por más que no sea el candidato. Yo desde que milito a cada candidato que hubo del partido lo acompañé. Desde Gerardo Estefano cuando fue candidato a intendente en 2011, a todos los candidatos siempre los acompañé. Más allá de que uno después le guste más o menos o prefiera tal o cual.
Pero más allá de eso, después del 2023 quedó mucha gente que veníamos charlando y que venía participando con la idea de que Lisandro sea el candidato, con esas ganas de seguir haciendo cosas. Y de hecho hay un montón de gente que necesariamente no es radical, o sea, ni siquiera va al partido, pero que tiene esas ganas de construir ideas para Chacabuco, proyectos, y bueno, está la figura de Lisandro que lo... Volvemos un poquito para atrás, Sí. porque me había quedado esta pregunta de esa militancia joven, esos primeros momentos, estaba la juventud peronista también por otro lado, digo, ¿y cómo se llevaban y cómo se llevan actualmente? Si construyeron, si no hubo mucha relación entre las juventudes. Sí, yo cuando me tocó militar en la juventud, había una... Para entender qué es lo que viene ahora, digo, por eso... Sí, la sí, no, pregunta, había una relación, de hecho había ámbitos donde se generaba, me acuerdo que yo me tocó debatir un año hacíamos en el Consejo Deliberante debates de jóvenes en política, y me acuerdo que estaba Micaela Oliveto, que es actual diputada provincial, creo que representa a la Cámpora, si no me equivoco, Sí, o al frente, Sí. Y debatíamos... ¿Y cómo se llevaban? Bien. Yo había siempre me llevé bien una porque construcción, digo, discuto política, no desde lo personal. Claro. Yo creo lo que creo desde lo político, digamos. Eso es lo mejor, ¿no? Cuando uno puede separar, Mi mirada... cuando no hay agresión, cuando no se siente dolido por ninguna agresión del otro. Es que no debería pasar eso, porque para eso estamos en partidos políticos, para eso, si estamos en un partido político es porque creemos que el otro quizás no está haciendo las cosas bien o tenemos diferentes miradas, y eso está bueno plantearlas y debatirlas. Sin que haya... Por lo menos esa es mi mirada y agresiones. siempre he tratado de hacerlo de esa manera. A veces no sucede, y creo que también un poco de lo que hoy sufre la sociedad en cuanto a la sociedad en general y la política, del descreimiento y de la poca participación o de que la política no sirve, qué sé yo, tiene que ver con un montón de cosas que la política no ha hecho, y tiene que ver con esto también, con no poder plantear las diferencias desde un lugar, desde lo político y no desde lo personal o desde la agresión. Y poder separar. Eso es lo que aprendiste, eso es lo que... ¿Qué es lo que mejor aprendiste o qué es lo que decís? Esto es lo mejor, esto es lo que hay que hacer, digo, en política. Dos cosas fundamentales. Primero, en creer que la política es una herramienta, y no es una frase hecha esta, realmente es una herramienta que bien utilizada transforma lo que vos quieras transformar, digamos. Y con mucho trabajo, después hay que agregarle trabajo, fuerza, todo lo que hay que agregarle, ¿no? Se puede construir, obvio que se puede. Sí, digo, obvio. pero es Y importante. después, esto que hablábamos, creo que si uno puede plantear las cuestiones, las diferencias desde lo político y no desde lo personal, con respeto, con una mirada, entender que es una mirada política diferente, creo que no tendría que haber problema. Está bueno. ¿Cómo venimos? Falta muy poquito para las elecciones. ¿Cómo está esta previa? Bueno, es una elección diferente quizás a otras. Yo la verdad que la veo muy bien. Nuestro objetivo es charlar mucho con el vecino, lo venimos haciendo ya hace mucho tiempo. La verdad que aprovecho para agradecer a los vecinos que nos reciben, que están buen predispuestos a escucharnos, a charlar, a contarnos sus inquietudes, sus problemáticas. Creo que eso está bueno, porque creo que desde ahí uno puede generar una idea, generar un proyecto. Pero bueno, no deja de ser una campaña diferente a otras, una campaña corta. Creo que la gente está muy desinformada también. Es importante también explicarle a la gente que el 7 de septiembre, o sea, de acá una semana y algo, se va a votar. Ya las pasos no existen, que es una elección general donde se votan concejales y consejeros escolares de Chacabuco, quién queremos que nos representen en Chacabuco, y senadores provinciales por la sección. Acá no hay una discusión nacional. Esa discusión nacional se va a dar en octubre con una boleta única, con otra forma de votación, y que eso me parece interesante que se lo expliquemos a la gente, porque justamente está por un lado el descreimiento y la misma participación de la sociedad en política que no entiende qué es lo que está pasando. Entonces creo que en estos espacios que nos dan ustedes de poder informar o de poder hablar con el vecino o transmitirlo al vecino, está bueno aprovecharlo también para informar qué es lo que se vota el 7 de septiembre. Totalmente. Una boleta corta de 2 cuerpos. Una boleta corta de ya la 2 vimos. cuerpos, local y seccional, nada Sí, más. sí. Nosotros en lo local, como ya saben, vamos con la lista de Lisandro Herrera, y en lo seccional encabeza Pablo Petreca, que es intendente de Junín, Natalia Quintana, que es una militante del radicalismo,
y el intendente de Chivilcoy, Guillermo Brito. ¿Cómo ves este tema de poner en la cabeza a personas que por ahí van a ser candidatos testimoniales? Se habló mucho, digamos, en estos días de las candidaturas testimoniales. ¿Te parece que es una jugada válida? Yo no avalo las candidaturas testimoniales. Creo que Pablo no es, ya lo ha manifestado, no va a ser testimonial en caso de ser electo. Pablo Petreca, de Junín. Pero no, en mi opinión es... La verdad que cosa nefasta lo de las testimoniales. Yo las detesto, digo. Y bueno, también es una mentira. Claro, y habla un poco de la falta de recambio también. También, pero es una tiene mentira. Que ver con las listas, ¿no? Digo, es poner a alguien que no va a estar en el lugar que se lo vota. Bueno, en nuestro caso eso no va a pasar porque ya lo ha manifestado Pablo y Guillermo también, de que no son candidatos testimoniales. Bien. ¿Y cómo viste esta separación de el daletismo? De que verticalmente o en la provincia ustedes tenían que hacer un acuerdo con ellos, o por lo menos había orgánicamente, y después se decidió acá dejarlos afuera. ¿Cómo viviste eso? Si te parece lo correcto, si estás de acuerdo. Nosotros veníamos trabajando en una línea de trabajo, valga la redundancia, que permitía, digamos, la participación y la opinión del militante. Nosotros nos basamos mucho en la opinión de aquellos que están militando. ¿Y el militante qué le decía? Y el militante, bueno, nos indicó que la lista que se conformó es la lista que se quería armar. Y creo que es una buena lista. Creo que somos todas personas que están en ese lugar porque queremos lo mejor para nuestra ciudad. Y son también procesos que se van dando, como en todos los espacios, como en todos los partidos, y que a veces te toca estar en un lado y a veces te toca estar en otro. Pero les da esta posibilidad de casi una lista radical casi entera, digo. Sí, bueno, acuerdo integra el PRO, bueno, en representación de Nacho Orsini, Silvana Carboni como cuarta candidata a concejal. La verdad que excelente. Silvana, una mina muy preparada, con mucha iniciativa, con muchas ganas de pensar Chacabuco. Y la verdad que no tenemos diferencia. Son cuestiones de trabajo. De hecho, no nos estamos fijando si hacemos la reunión en el comité o dónde. Estamos trabajando para pensar en Chacabuco y para llevarle al vecino una propuesta. Más allá del partido político que cada uno representa. ¿Y cómo sos con la gestión del intendente Darío Golía? Digo, ¿sos crítico o podés sacarte un poquito la camiseta y decir, che, esto está bueno? ¿O tenés más críticas que cosas positivas? Yo creo que hay cosas, de todas las gestiones hay cosas buenas y cosas malas. Creo que todas las gestiones de alguna manera han sumado a que Chacabuco esté un poco mejor. Después no coincido en un montón de cuestiones o veo que se ha retrocedido en algunas cuestiones, como por ejemplo tránsito, servicios públicos, que hay cuestiones que se trabajan mal a mi forma de ver o a nuestra forma de ver la política, de ver la gestión pública. Y yo escuchaba casualmente ayer o antes de ayer que estuvo la candidata concejal Geloso acá en la radio, y creo que es un título que lo vienen manifestando todos los candidatos que integran la lista de Golía acá en Chacabuco, esto de tenemos que ganar nosotros para ser mayoría en el Consejo Deliberante. Y la realidad es que hace 2 años desde que gobierna Golía que son mayoría en el Consejo Deliberante. Primero por los concejales que tienen y segundo porque siempre han tenido el acompañamiento de otros sectores, como por ejemplo la Libertad Avanza, que representa a Claudia Sosa acá en Chacabuco. Yo no voy a entrar en esa cuestión, pero es la realidad, me gusta decirlo. Entonces, cosas que tampoco quiero que se subestime al vecino, que los candidatos del peronismo acá en Chacabuco le digan esto, necesitamos ganar para tener la mayoría, cuando 2 años tuvieron la mayoría, donde no hicieron más que aumentar las tasas con el apoyo de la concejal Sosa, porque el proyecto que aumenta las tasas del 300% a los vecinos de Chacabuco es un proyecto que presenta Claudia Sosa y que acompaña al peronismo para sacarlo. Ella se defiende diciendo que es mejor ese proyecto que presentó que lo que había presentado el oficialismo. Bueno, yo no sé, la verdad, primero que no coincido, segundo no sé cómo se defiende, no la he escuchado, pero la realidad es que las tasas se aumentaron el 300%. Y ella quedó como la cara del proyecto. Fue un proyecto que presentó ella, y yo creo que ahí hubo un arreglo para que sea ese proyecto el que se apoye. Y nosotros claramente estuvimos en contra. Y así como pasó con la presidencia del Consejo Deliberante, cuando en el 2023 algunos se abstuvieron
y otros acompañaron a Tomás Domínguez como presidente cuando nosotros teníamos la posibilidad de poner la presidencia del Consejo Deliberante para tener un poco más de equilibrio político ante la gestión de Golía, bueno, cada uno responde por los actos que hizo cada uno. Pero a mí me parece interesante que la gente lo sepa y que la gente después saque sus conclusiones. Yo siempre digo, otra de las cosas que tengo en política es que el vecino nunca se equivoca. El vecino vota y nunca se equivoca. Cuando nos dio el acompañamiento a nosotros y cuando no nos dio el acompañamiento a nosotros. Tenía el razón, vecino digamos. no se equivoca. Algo habremos hecho mal, algo pasó que no supimos interpretar lo que el vecino quería. Bueno, yo creo que ahí tenemos que poner el ojo todos los políticos para que la gente crea realmente en la política. Esto, perdón, capitán, en relación de la escucha con el vecino, estuvieron saliendo, eso se ve y lo hemos charlado también con Lisandro acá. ¿Qué es lo que se le propone desde el radicalismo al vecino para cambiar estas cosas que ustedes creen que está mal, para poder acercarse más a ellos en el caso de que así lo consideren? Mira, nosotros, como te decía, venimos caminando no solamente en Chacabuco, sino en las localidades hace mucho tiempo. Venimos escuchando estos temas. Uno de los temas también que surge mucho es la inseguridad. Y yo también escucho por ahí a las gestiones, más estos últimos días, en el apuro de querer inaugurar el GAD, esto, el otro, las motos, todo ese apuro de mostrar que se ocupa de la seguridad. Pero y el vecino, si vos le preguntás, se siente inseguro en la calle. Vos tenés mucha militancia, como dijimos, tenés distintos gobiernos. En ese sentido, los políticos, sabés que actúan todos iguales, ¿no? Sí. Sos consciente, bueno, digo, por eso obvio, mismo de que la con... gente, por eso digo, ahí donde yo digo que la gente no se equivoca. Cuando ve esas cosas, creo que ahí es donde la gente no se equivoca y apoya o no apoya. Entonces eso es lo que hay que terminar. No hay que salir corriendo a querer inaugurar cosas o hacer cosas para que la gente crea que bueno, ahora lo están haciendo. Y acompaña. Claro. Y yendo a la pregunta que me hacía Marcelo, Marcelo, con respecto a las propuestas, la realidad es que desde el Consejo Deliberante nosotros no podemos proponer, o sea, no vamos a decir nos vamos a hacer otro GAD, por ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda también. Pero sí vamos a llevar ideas y propuestas para que de alguna manera se trabajen esos temas. Esos temas que nosotros planteamos, lo de tránsito. A ver. Lisandro lo venía planteando. Hay que capacitar al personal. Vamos a pedir desde el Consejo Deliberante que se generen ámbitos de capacitación para el personal, que hoy quizás falta, y no tiene que ver con el personal de tránsito que pone todo lo que tiene que poner para poder enfrentar la situación, pero sí de la decisión política. Yo creo que si nosotros nos presentamos para ser candidatos o para ser intendente o para ser concejal, tiene que haber la decisión política de ocuparse de los temas. Y ahí es donde yo no veo a la gestión municipal de Golía poniendo la decisión política que tiene que poner para que los temas se traten. Seguridad, tránsito, todos los temas que venimos planteando desde la campaña, pero además desde nuestro bloque. Cuando nosotros planteamos otro de los temas que charlábamos, para sumarlo a lo que charlábamos recién, que hay otra forma de hacer las cosas, cuando se tergiversa también la información y se decía que nosotros no queríamos que el municipio no compre quintas para entregar terrenos, que fue una falencia de la gestión nuestra también, de que no se entregó, para que no venga ninguno a decirme a ustedes no entregaron. Yo reconozco, ustedes lo saben, y hubo motivos por los cuales. Creo que a la gente es necesario darle herramientas para que acceda al terreno, para que acceda a su casa. Lo que nosotros proponíamos del Consejo Deliberante y que no fuimos acompañados ni por el oficialismo ni por otros concejales, es que los terrenos se den con servicios. ¿Por qué? Porque en el 2015, cuando nosotros asumimos la intendencia, hubo un problemón con ese tema. Claro, ¿no? había quintas, entregado terreno en quintas, donde el agua llegaba, se tapaba de agua, donde no había servicios, donde aquí había, y donde era la el municipio urgencia, tuvo que intervenir, de urgencia, invertir, claro, en llevar todos esos servicios también. Entonces, para que haya una claridad sobre el tema y para que también pensemos en ese Chacabuco que tiene que crecer, porque muchas veces, y lo charlamos mucho ahora porque justamente lo que decía, tenemos al intendente de Junín y al intendente de Chivilcoy en la lista. Bien. Y siempre el vecino de Chacabuco se termina referenciando en otras ciudades. Y la verdad que si hay algo que me molesta es que los chacabuquenses no podamos sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos. Nosotros estamos en una campaña en ese sentido. Y de crear, y de creer, de valorar. Lo podemos hacer. Totalmente. Tenemos que creer en nosotros, nada más. Claro. Si Junín puede, Chivilcoy puede, otras ciudades pueden. Vos vas a Chivilcoy y pones el pie en la calle y el auto frena.
Nos pasa todo, incluso autos de Chacabuco, porque sabemos que mucha gente va... ¿Por qué no podemos hacerlo en Chacabuco? Yo siempre lo pienso desde mi propio lugar, por ahí, pensándolo en forma muy inocente, no sé si estoy en lo correcto o no, pero digo, ¿por qué no poder celebrarlo como un logro compartido, este hecho de decir, ustedes hacen los terrenos, nosotros hacemos los servicios, celebremos que entre los dos pudimos hacer algo para los vecinos de Chacabuco? Es que las mejores obras, Chelo, surgieron así. Digo, de la transformación de Chacabuco, donde uno empezó y el otro continuó. Por eso yo, viste que al comienzo te dije, creo que todas las gestiones hicieron algo para que Chacabuco vaya mejorando. Sí. Creo que falta mucho más. Y creo que hay que ponernos de acuerdo en un montón de cosas para lograr eso. Por eso también aclaro, porque si no quedamos en esta discusión. Ustedes entregaron, yo entregué. Ustedes no entregaron, yo entregué tanto. Y la verdad que es una discusión buenísimo. Que se entregó o que vos le llevaste los servicios. Avancemos, pensemos de acá a Chacabuco en 10 años, en 20 años. Y reconozcamos el laburo que hizo el anterior intendente. Nosotros estamos trabajando con equipos, porque además uno de los objetivos que tenemos es construir una alternativa para Chacabuco. Sí. Estamos trabajando con equipos de Trenquelauquen, de Venado Tuerto, con equipos que han hecho buenas cosas en ambiente, en entrega de terrenos, en un montón de áreas donde queremos perfeccionarnos y la verdad que no se nos caen los anillos para ir a preguntarle a los que hicieron bien las cosas cómo hacerlas. Pero porque nosotros queremos... Es el modelo, es un modelo a seguir, ¿no? Creo que ahí es donde también le falta a la gestión local hacer esas cosas. Traer ejemplos de otras ciudades. Y sin duda el vecino va a acompañar. Porque el vecino de Chacabuco, en su mayoría, seguramente quiere lo mejor para Chacabuco. Es que vamos subiendo la vara, ¿no? En los vara. Pedidos, en las necesidades. Digo, lo que antes era una urgencia, la limpieza o ciertos servicios, después se empieza a pedir por las luces, después se empieza a pedir por el asfalto. Nosotros tenemos que dejar de discutir las cosas básicas. Y hoy eso seguimos discutiendo lo mismo. Nosotros no podemos estar pensando si juntamos la basura, si no la juntamos, si reciclamos, si no reciclamos, qué hacemos con el basural o qué no hacemos. Esas cosas en una ciudad, porque en otras ciudades ya avanzaron mucho, entonces se pudo hacer. Y a donde digo, falta decisión política. Si nosotros nos presentamos para ser los gobernantes de nuestra ciudad, tenemos que tener la decisión política de hacer las cosas. Y ahí es donde yo veo que en muchas cosas la gestión falla. Y si nos vamos a nivel nacional, ¿qué sensación, qué ves, qué postura tenés con el presidente, con Milei? Yo creo que los extremos siempre son malos. Y parece también una frase hecha, pero es la realidad. Lo mismo que yo le criticaba al kirchnerismo, del autoritarismo y toda la cuestión, se lo critico a Milei. Yo creo que tiene que ver mucho, no comparto las formas que tiene Milei y su equipo de hacer las cosas. Hay muchas cosas que se hicieron bien, muchas cosas necesariamente tenían que pasar, y que creo que la gente eso lo ve. Creo que hay que acompañar en esas cosas que se hacen bien, como revisar algunas cuestiones, sin perjudicar al vecino. Esto que pasó con discapacidad, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo que se planifique o que se investigue o que se ordene, para ponerle un título mejor, ¿no? Pero no a costa de complicarle la vida a aquellos que realmente lo necesitan. Entonces, ahí es donde no comparto con el presidente, pero tiene que ver mucho más con las formas que se tienen. Yo el otro día escuchaba acá también una nota de una periodista de Junín, con esto que pasó en Junín. Ornella, de Canal 10 de Junín. Sí, no me acordaba el nombre, de Ornella, donde ella planteaba, la violencia de alguna manera se devuelve con violencia. Y nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a eso. Si lo vemos, yo no justifico a ninguno de los que fueron a gritarle barbaridad al presidente en Junín, pero tampoco justifico al primer candidato de Esper saltando y gritándole cualquier barbaridad a la gente. Sí, entonces, si nosotros no salimos de esa, es muy difícil que la Argentina cambie, porque vamos de un lado a otro constantemente. Bueno, pero lamentablemente ese discurso violento le ha dado resultado y buenos resultados al gobierno. La verdad que para mí es arruinar todo lo que tiene que ver con la construcción, porque no podés estar todo el tiempo agrediendo y maltratando a tu rival. Como mínimo tratarlo con respeto, digamos, sería lo básico. Y esta gente hace todo lo contrario. Y el primer candidato a diputado por la provincia, a senador por la provincia de Buenos Aires, Espert, la verdad que es un desastre ese señor, es nefasto. A mí me preocupan más las políticas que la forma, igual, les digo. Sí. A mí lo que no me acerca es la forma. La forma, obvio, es preocupante cómo se dirige. Lo planteo también, esto de discapacidad es una decisión política del presidente en contra de eso también. Por eso digo, una cosa es ordenar, hablamos de discapacidad o hablamos de otros temas también,
una cosa es ordenar y trabajar por eso. Ahora, cuando vos ves que hay una acción política de afectar a esas situaciones o a esas personas que necesitan realmente ese acompañamiento, o lo del Garrahan, ¿no? Un montón de cosas que la gente ha visto este tiempo, bueno, también obviamente me preocupa y me alejan. Yo no comparto con el presidente esas cosas. Claro, y totalmente. todos estos casos de hasta ahora, hasta el momento, presunta corrupción, que arrancaron con el caso Libre en febrero y después continuaron con diferentes situaciones hasta culminar ahora con estos audios de Españolo, ¿cómo la ves? ¿Qué clase la verdad que como militante político, más allá de lo partidario, vuelvo digamos, caigo en lo mismo. Creo que todo el tiempo, incluso dirigentes que en algún momento han pasado o están en el partido, en mi partido también, hacen todo lo contrario para que la gente crea en la política. Y eso a mí como militante político me duele, porque veo que de alguna manera se defrauda constantemente. Y después nos preguntamos por qué la gente no participa, por qué no quería votar, por qué va al 50% y no va el 70% a votar. Claro. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y nada, bueno, yo creo que por eso me gusta mucho lo local, por eso me gusta esta posibilidad de ser candidato en una lista que encabeza Lisandro. Creo que se plantea una alternativa local importante. Yo a Lisandro le digo, más allá de esta elección tenemos que pensar en espacios donde la gente participe y no necesariamente tenga que venir con un escudo partidario. Hay gente que piensa más cercana al peronismo que al radicalismo y que no comparte con la actual gestión municipal y quiere aportar. Bueno, bienvenido sea, discutámoslo. Tenemos que darnos como ese espacio. Después cada uno hace política en su partido, cada uno será más radical o más peronista, lo que sea. Pero tenemos que lograr generar espacios donde podamos debatir los problemas de Chacabuco. Y a partir de ahí sacar propuestas o ¿Y sentís proyectos. que lo estamos haciendo o sentís que nos Yo creo que perdemos, falta, por lo menos mi inquietud, mi esperanza, mi objetivo es ese y siempre se lo planteo a Lisandro y lo veo a Lisandro comprometido con eso. Que hablemos bien mucho más de lo local de lo que estamos Que hablando hablemos ahora. mucho más de lo local, que generemos cuestiones locales, porque es la única manera no digo de no pensar en el país, Sí, pero de encarar los problemas, digo. de encarar los problemas Claro, y de de muchas de las afrontarlos. cosas que esto que hablábamos, A ver. de discutir lo básico, de discutir si la basura sí un día, si no, o tal otra cuestión, que sean cuestiones que se puedan ya haber pasado, se haya dado un paso de calidad y discutamos cuánto reciclamos. Ayer veía un video que le hizo Lisandro. Ciudades como las nuestras, Sí. te debería estar reciclando 90 toneladas cada 15 días. Bien. Y nosotros cada 15, ni siquiera al 20% llegamos a hacerlo, de reciclado. O sea, quizás para menos muchas de 15, personas, 15 toneladas. claro, Hacemos- casi el 20% de esos 90 es lo que hace Chacabuco hoy. Ciudades iguales como Chacabuco entregan Es un 90 problema, es un problema, la basura toneladas. es un problemón. Esa es información y es así, Claro. digamos. Y seguramente ahí volvemos a lo mismo. Si nosotros caemos, ustedes cuando estaban en la gestión, ¿cuánto se reciclaban? No, hay que terminar eso, ¿no? Ya pasó, y no digo que no haya que recordarlo, no haya que Sí. revisar lo que haya que revisar. Sí, no, pero si no es una bola que no frena Pero si nunca. no nos quedamos Por siempre en el pasado y en el presente y para adelante no pensamos nunca. Entonces estamos diciendo algo claro. Ciudades como las nuestras deberían estar, bueno, ahí tenemos que trabajar. ¿Y cómo ¿Para se qué? hace para construir un proyecto común para la ciudad de Chacabuco? ¿Hay posibilidades Yo creo de que charlarlo? sí. Yo creo que de... hay gente que quiere. Que eso, hay gente que quiere. Eso es importante. Sí. Bueno, hay que generar esos espacios. Por eso digo, lo veo a Lisandro comprometido con esa participación de gente que quiera formar un espacio donde podamos debatir los temas de Chacabuco. Nosotros lo hacemos, por eso digo que estamos trabajando con otros municipios, hemos tenido este último tiempo visitas de intendentes que han venido a dar charlas, tipos de capacitaciones de diferentes temas. Y la verdad que en muchos municipios hay cosas muy interesantes para poder copiar. Y eso no nos hace menos a nosotros. Al contrario, no. si logramos ser mejores, buenísimo, porque es lo que Sí. queremos. No, pero bueno, acá también vienen de otros municipios a copiar cosas locales, como esto lo habla Juan Pablo Correa, con Sí, que lo presupuesto llaman. participativo, con el acompañar futuros. El otro día que estuvo en Jaduarri nos hablaba de que Chacabuco tiene la primera escuela municipal de rugby. Bueno, También, compartir eso también, claro. Cosas buenas que se hacen en la gestión, compartirlas allá. Pero totalmente. Gracias a Ezequiel Popi Cobrade por haber venido. Gracias a ustedes, gracias por el espacio y déjame último minuto pedirle a la Dale. gente que participe
participando, Por favor, que vayan a votar. que vayan a votar, Sí. pero más allá de quién vote, obviamente que yo les pido que nos acompañen en la lista que encabeza Lisandro Herrera. Estamos todos pidiendo, no digo, bueno, ustedes como los candidatos, nosotros como medios de prensa, que vayan a votar. Entendamos que el único minuto o media hora que gastamos para ir a decir lo que queremos. Y vuelvo a decir, el 7 de septiembre se vota concejales y consejeros escolares en Chacabuco. No hay una discusión nacional, acá como quieren instalar otros partidos. Acá vamos a votar a concejales y consejeros escolares de Chacabuco, gente que queremos que nos represente acá. Así que el 7 de septiembre, y no es una elección paso, es una elección general. Exacto. El resultado que sale en esa elección es lo que se respeta. No hay segunda vuelta. Gracias, Popi. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Nos vamos a la tanda, Luz. Despertar y sonreír. Vivir y pasarla bien. Siempre elegí la compañía que te